Hola, hola, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del entretenimiento, algo que muchos de ustedes nos han pedido y que, sinceramente, a mí también me tiene fascinada. El título ya les dio una pista, ¿verdad? Vamos a hablar de Ander Zel, Kerem Bürsin, y esa chispa, esa inspiración que parece que tienen el uno para el otro, revelando un secreto que muchos de ustedes seguramente están ansiosos por conocer. ¿Es amor? ¿Es amistad? ¿Es pura química profesional? Hoy vamos a intentar ponerle nombre a todo eso. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos aquí y creamos contenido pensando siempre en ustedes. Así que, como les decía, Ander Zel y Kerem Bürsin. Dos nombres que en el universo de las series turcas suenan casi como sinónimos de éxito y de una conexión que trasciende la pantalla. Han trabajado juntos, han compartido momentos, han sido protagonistas de historias que nos han robado el aliento, y la pregunta del millón es: ¿qué hay detrás de esa química tan palpable? ¿Qué inspira a Hande en Kerem, o a Kerem en Hande, a dar lo mejor de sí mismos cada día? El título lo dice claro: Ander Zel Kerem, mi inspiración de cada día. El secreto revelado. Y hoy, mis amigos, vamos a intentar descifrarlo. Para empezar, recordemos un poco su trayectoria juntos. La serie que los catapultó a la fama mundial, sin duda alguna, fue Senkalkam. Uf, cuántos recuerdos. Yo sé que muchos de ustedes vivieron esa historia con el corazón en un puño, suspirando, riendo y, por qué no decirlo, enamorándose de ellos mismos. La dinámica entre Eda y Serkan, sus personajes, era sencillamente magistral. Había una naturalidad, una complicidad que rara vez se ve en la pantalla. No era solo memorizar líneas y actuar, se sentía real, auténtico. Y eso, amigos, no se improvisa. Cuando dos actores tienen esa conexión tan fuerte en escena, suele ser el reflejo de algo más profundo. Puede ser una gran amistad, un respeto mutuo por el trabajo del otro o incluso, como muchos especulan, un romance. Y es precisamente esa especulación la que ha mantenido viva la llama del interés en torno a Hande y Kerem. ¿Será que esa chispa que veíamos en Senkalkam se trasladó a la vida real? Y si es así, ¿cómo se influyen mutuamente en su día a día, en su carrera, en su forma de ver la vida? Hablemos primero de la inspiración. ¿Qué significa que alguien sea tu inspiración diaria? Para mí significa a alguien que te impulsa a ser mejor. Alguien que con su ejemplo, con su forma de ser, te anima a superar tus propios límites, a perseguir tus sueños con más fuerza, a enfrentar los desafíos con una sonrisa. Y cuando vemos a Hande y Kerem, vemos precisamente eso. En el caso de Ander Zel, hemos sido testigos de su evolución como actriz. Empezó en papeles más jóvenes, y con cada proyecto ha demostrado una madurez y una profundidad impresionante. ¿Podría ser que la energía y el profesionalismo de Kerem hayan sido un catalizador en ese crecimiento? Es muy posible. Trabajar al lado de alguien que se entrega por completo a su personaje, que se preocupa por cada detalle, que busca la perfección en cada escena, inevitablemente te eleva. Te obliga a estar a la misma altura, a dar lo mejor de ti. Y si además esa persona es tu compañero de escena, con quien compartes tantas horas de rodaje, la colaboración se vuelve aún más intensa. Por otro lado, pensemos en Kerem Bürsin. Él ya tenía una carrera consolidada, pero Senkalkam le dio una proyección internacional aún mayor. Y aquí es donde entra la influencia mutua. Hande, con su carisma innegable, su dulzura y su talento para conectar con el público, seguramente aportó una energía muy especial al proyecto. Y Kerem, con su energía vibrante, su carisma arrollador y su dedicación, sin duda inspiró a Hande a darlo todo. Los rumores sobre su relación sentimental surgieron con fuerza durante el rodaje de la serie. Y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, sus interacciones en redes sociales, sus comentarios públicos, sus miradas en eventos, todo alimentaba esa teoría. Y si esa conexión era real, si había un romance de por medio, imagínense el tipo de inspiración que podían ofrecerse mutuamente. El amor, cuando es sano y constructivo, es uno de los motores más potentes que existen.
Te da fuerza, te da optimismo, te hace ver el mundo con otros ojos. Y si esa inspiración se mezcla con la pasión por el arte, por la actuación, los resultados pueden ser espectaculares. Hemos visto a Ande hablando maravillas de Kerem, de su ética de trabajo, de su profesionalismo. Y a Kerem, igualmente elogiando el talento y la dedicación de Ande. Esta admiración mutua es fundamental para cualquier tipo de relación, ya sea profesional, de amistad o romántica. Significa que ven en el otro cualidades que valoran y que los motivan a mejorar. Ahora, ¿cuál es el secreto revelado? Quizás el secreto no es una única cosa, sino una combinación de factores. Podríamos decir que el secreto está en esa química innegable que traspasa la pantalla, alimentada por un profundo respeto y admiración profesional Ambos son artistas dedicados, apasionados por su trabajo, y eso es algo que une a las personas de una manera muy especial. Además, es probable que haya una compatibilidad en sus personalidades que los haga sentir cómodos el uno con el otro, facilitando la colaboración y, si la hubo, la construcción de una relación personal. La vida en los sets de rodaje es intensa, se comparten muchas horas, se viven momentos de estrés y de éxito. Tener a alguien a tu lado con quien puedes compartir esa experiencia de manera positiva, alguien que te entiende, es invaluable. Y si hablamos de inspiración diaria, es importante entender que no se trata solo de grandes gestos, sino también de esas pequeñas cosas. Quizás Kerem inspira a Ande con su forma de afrontar los desafíos, con su resiliencia ante las críticas, o con su constante búsqueda de nuevos proyectos que lo saquen de su zona de confort. Y viceversa, Ande puede inspirar a Kerem con su calidez, su empatía, o su habilidad para conectar genuinamente con el público. Piensen en esto: cuando te rodeas de personas que te inspiran, tu propio potencial se expande. Te atreves a soñar más grande, a trabajar más duro, a ser más tú mismo. Y si esa inspiración proviene de alguien con quien compartes una conexión especial, esa energía se multiplica. El éxito de Senkalkapm y la constante atención que reciben Ande y Kerem como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, es prueba de ello. La audiencia se conecta con esa autenticidad que proyectan. Y esa autenticidad a menudo nace de relaciones genuinas, ya sean de amistad o de amor. El secreto revelado, mis amigos, no es una fórmula mágica. Es la combinación de talento, trabajo duro, respeto mutuo, y posiblemente una conexión personal que trasciende el set de rodaje. Es la demostración de que cuando dos personas se apoyan, se admiran y se motivan, pueden lograr cosas extraordinarias, tanto en su vida profesional como personal. Y ver a Ande y Kerem, y cómo parecen nutrirse mutuamente de esa energía, es realmente inspirador. Así que, para resumir, hemos explorado la fascinante conexión entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, analizando cómo su química en pantalla podría estar alimentada por una admiración mutua, un profundo respeto profesional y, para muchos, una relación personal que se ha convertido en una fuente de inspiración diaria. Hemos hablado de cómo el ejemplo, la energía y la dedicación de uno pueden impulsar al otro a alcanzar nuevas metas y a dar lo mejor de sí mismos. Y hemos concluido que, aunque los detalles exactos de su relación sigan siendo un misterio para el público, la inspiración que parecen darse mutuamente es evidente y admirada por millones. Y eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la posible inspiración diaria entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta conexión? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Se inspiran ustedes en personas de su vida para ser mejores cada día? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que conversemos. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también es fan de Ande y Kerem, o simplemente con quien creen que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.